Anders Hoert Brandsma nació el 23 de febrero de 1881 bajo el gélido cielo de Frisia en Bolsward, Holanda. Esta es la comuna más pequeña de la provincia de Frisia, al norte de Holanda. En esta región habita el pueblo frisón desde tiempos inmemoriales. Ya Cornelio Tácito y Plinio el Viejo cuentan historias de los frisones. El frisón, dialecto que convive con el holandés, es muy cercano al inglés, aunque tiene varios subdialectos, emparentados con el alemán. Los frisones son una minoría de características muy peculiares, obstinadamente tenaces y firmes en sus decisiones, reúnen en sí las mejores cualidades de los holandeses: disciplina, inteligencia y orden. Anno es el quinto hijo de los 6 frutos que dio el fecundo matrimonio entre Tito Brandsma y Gisje Postma. De hecho, 5 de ellos abrazaron la vida religiosa. La hermana mayor, Buki, fue clarisa. Plon, la segunda hija, fue superiora de un convento de hermanas de la preciosísima sangre. La cuarta hija, Siebrige, se hizo franciscana bajo el nombre de Bárbara, y el hijo menor, Enrique, fue sacerdote bajo la regla de San Francisco. La única que no profesó los votos religiosos fue la tercera hija, Gatske, que tuvo una numerosa descendencia como esposa y madre de familia. Todos estos, frutos de la educación profundamente católica que recibieron de sus padres, quienes asistían a misa todos los días, en las cuales, fuera de la costumbre de la época, Anno comulgaba casi diariamente. Amantes de la música y de los bailes tradicionales folclóricos, se reunían en familia junto al piano, en el que su padre ejecutaba polcas y mazorcas. En cuanto a su constitución física, era tan delgado y débil que sus compañeros de escuela le apodaron el Punto, porque al igual que la figura geométrica, parecía no tener dimensiones. Pero al fin de unos meses, el Punto era el mejor promedio de todos los alumnos del colegio. En el día de su primera comunión, se muestran en él las semillas del llamado divino a estar a solas con Cristo. Anno, le dice su hermana Gatske, te has comportado muy bien hoy en la iglesia. Papá y mamá estaban conmovidos, viéndote con los ojitos cerrados y las manos así cruzadas. A lo que responde: cuando se está solo con Jesús, no se puede perder tiempo en otras cosas. Anno Brasma entra en el preseminario de Megen, donde cumple 6 años de estudios humanistas bajo la regencia de los franciscanos. Por fin, al término de sus estudios en 1898, con 17 años cumplidos, toma la elección definitiva que lo llevará a entrar en el antiguo Carmelo de Boxmeer, bajo la protección de la Virgo Flos Carmeli. El 22 de septiembre de 1898 comienza el noviciado y luego el seminario. Los años transcurren aprisa en el Carmelo, y el joven tomó el nombre de su padre y del gran discípulo de San Pablo, Tito. En las clases se destaca por su aguda inteligencia y su afán por buscar la verdad. Lo lleva a pedir permiso para defender en un examen la tesis contraria a la que proponía su profesor. Pero, a pesar de su fervor, es dispensado de la oración de la medianoche, en razón de su mala salud. Ya en el tercer año del preseminario, le habían detectado una enfermedad intestinal grave, que lo llevó algunas veces al borde de la muerte. Toda su vida tuvo que soportar con paciencia esta cruz. Ya durante sus estudios, colaboraba en las revistas que la orden publicaba, primero para uso casi interno y luego, en parte gracias a su impulso, a todo el Carmelo de Holanda, hasta llegar a los laicos finalmente. Escribe artículos de doctrina social, de poesías y hasta de mística. Junto con un grupo de seminaristas, traducen del francés una antología de Santa Teresa de Ávila, de 250 páginas. Llega a ser director de la revista llamada con el nombre del beato Batista Mantovano, que fue superior general del Carmelo, más conocido como el Virgilio Cristiano. El Carmelo holandés, por esos tiempos, estaba resurgiendo de la crisis sufrida en el siglo XIX. Algunos resabios de esto se advertían en el antiguo y rígido plan de estudios del seminario. En los tiempos de la Pascendi, aquello que tuviera carácter de novedoso o innovador era de temer. Pero Tito soñaba con una reorganización de las materias
que mostrara el carácter vivo de la ciencia que estudia al Dios vivo. El sábado 17 de junio de 1905 llega el momento de su ordenación sacerdotal. Tito recibe la ordenación sacerdotal de manos del obispo Guillermo van de Ven. Asiste su familia, 2 de sus hermanas ya con el velo de religiosas y su hermano con el sayal franciscano. Por intermedio del padre Huberto Driesen, con quien había trabado gran amistad, Tito definitivamente va a estudiar a Roma en 1906. Las cargas intensas de trabajo y de estudio en el convento y en la universidad, el clima desfavorable y la gran austeridad con que se vivía en el convento hacen que Tito llegue al borde de la muerte por el deterioro de su salud. Por esto, le proponen la promoción con el título de doctor en filosofía por la Academia Santo Tomás de Aquino, para no fatigarlo con los exigentes exámenes de la Gregoriana, pero él contestó: «Quiero merecer el título, o de otro modo no lo intento. Puedo permanecer en Holanda si no llego a alcanzar la meta». Luego de algunos meses en Holanda recuperando fuerzas, retorna y rinde sin dificultades, con la plena satisfacción de los examinadores. Fue proclamado doctor en filosofía el 25 de octubre de 1909 por la Gregoriana. Al retornar con el título y como profesor del Carmelo, lleva a cabo la soñada y ardua tarea de una reorganización de los estudios para los religiosos carmelitas de Holanda. Suya fue la iniciativa de aumentar el número de los que irían a estudiar a Roma, 10 en total, 6 para la teología y 4 para la filosofía. Al cabo de 5 o 6 años, tendrían un cuerpo de profesores doctorados en Roma. Sin embargo, no fue el deseo de la renovación intelectual lo que lo movió a actuar, sino que fue su auténtica consagración religiosa el fundamento que configuró al apóstol y al mártir. Por esto él afirmaba: «Es mejor ser un iletrado lleno de fe que un sabio sin corazón, porque solo el hombre unido estrechamente a Dios puede estar verdaderamente unido al prójimo. Solo aquel que se nutre de Dios puede dar testimonio de él con sus obras». Uno de sus principales apostolados fue la docencia en la Universidad Católica. Esta se había fundado en Nimega, la más antigua ciudad de Holanda, en 1923. Ese mismo año, Tito es nombrado como profesor de Historia de la Filosofía y de Historia de la Mística, en particular de la mística holandesa. Decía el Papa Juan Pablo II en la homilía de la Santa Misa de Beatificación: «El padre Brandsma fue, ante todo, profesor de Filosofía y de Historia de la Mística en la Universidad Católica de Nimega. En esta tarea, él desplegó lo mejor de sus energías humanas y profesionales, pero no se limitaba solo a transmitirles nociones abstractas, lejanas de sus problemas existenciales concretos. El padre Tito amaba a sus alumnos y por esto se sentía obligado a participarles a ellos los mismos valores que inspiraban y sostenían su vida. En particular, fue un estudioso de los maestros espirituales medievales, representantes de la llamada devotio moderna. Gran parte de su propia espiritualidad la toma de Jan van Ruysbroek, de Gerardo Grote y del conocido Tomás de Kempis. Solo 9 años más tarde, en 1932, llega a ser rector de la universidad y en aquella oportunidad pronuncia un discurso que deja en todos una gran admiración por su profunda espiritualidad y su agudo realismo cristiano. Pero sin dudas, su estudio y empeño más grande fue el de la traducción y edición crítica de las obras completas de Santa Teresa de Ávila. Este proyecto dio un impulso importante a los carmelitas y a todos los católicos de Holanda. Tito asume la dirección del proyecto, viaja a España para comprar las mejores ediciones y en 1918 sale el primer tomo de las obras completas, el Libro de la Vida, que a poco tiempo necesitó una segunda edición. Muchos se preguntaban de dónde sacaba el tiempo para realizar todo, preparar las clases, escribir, y todo esto sin descuidar nunca el estricto horario del Carmelo ni los permisos del superior, aun cuando era rector de la universidad. Tal vez el secreto de todo esto esté en el consejo que él mismo le daba a una de sus hermanas, religiosa Clarisa: «Haz cada día a la perfección las pequeñas tareas que te incumben, aun las más modestas. Es cosa simple. Sigue al Señor como un niño. Yo mismo voy gateando tras Él como puedo.
Abandono en sus manos toda preocupación. Fue también un contemplativo misionero. En 1935 es invitado a un ciclo de conferencias en Estados Unidos que no pudo rechazar. Para esto, viaja varias semanas a Irlanda para familiarizarse con el inglés. Diserta en la Universidad de Washington, en los conventos y colegios carmelitas de Chicago, de Niagara Falls, de Middletown, en las salas teatrales de New York y en un monasterio de Allentown, recogiendo siempre calurosos aplausos y vasto consenso. En el año 1924, en las cercanías de la ciudad de Docum, casi sobre la ribera del Mar del Norte, Tito con un grupo de personas constatan el olvido y la ruina en que estaba sumido el lugar de martirio de San Bonifacio, que fue tal vez el más grande apóstol de Frisia. Fruto de su empeño fue la Asociación Nacional de San Bonifacio, que en poco tiempo compró los terrenos, realizó excavaciones en las cuales encontró ruinas de antiguos monasterios, publicitó el proyecto de construir allí una capilla y un Via Crucis. Comenzaron a realizarse todos los años procesiones solemnes en ese lugar que congregaban a católicos de todas partes de Holanda. Convencido de que había que usar todos los medios posibles para evangelizar, funda en la ciudad de Oss un liceo y una biblioteca. El provincial tenía miedo de sobrecargar demasiado a sus pocos religiosos, pero pronto surgen de este apostolado nuevas vocaciones, como Tito le había dicho. En 1925 crea la Unión de Escuelas Católicas, de la cual será su director, y en 1926 logra que el Parlamento holandés apruebe una subvención estatal para los colegios católicos. Además, en 1932 fue nombrado censor y redactor de la Enciclopedia Católica Holandesa. Una de sus principales facetas como apóstol fue la de periodista. Es el primer periodista mártir de la Iglesia Católica. Nosotros, periodistas católicos, debemos tener presente en primer lugar que nuestra actuación debe ser positiva, constructiva. Ese es el camino querido por Dios para trabajar por la causa católica. En segundo lugar, debemos tener en gran honor la caridad como mandato del Señor. El amor debe resplandecer en el tono pacífico de la prensa católica. Escribe artículos sobre ciencias, sobre arte, sobre la devoción a la Virgen del Carmelo, y en doctrina social llegará a ser considerado como uno de los principales referentes del país. Publica artículos en el Semanal Católico Social de Holanda, en el diario católico Il Centro de Roma, también en el diario El Carmelo de Holanda. Fue promotor de la revista Carmel Rozen, que llegó a tener 13.000 copias de tirada. Se hace cargo por completo del bisemanal La Ciudad de Oz, rescatándolo del fracaso y el abandono editorial. La intensa vida de oración lleva a Tito a desear comunicar el amor de Cristo a todos. Cuando el Carmelo holandés pide a sus miembros que rindan cuenta de los apostolados que cada uno ha realizado, un hermano le dice a Tito: «Para ti es fácil, no tienes más que decir, lo he hecho todo». En Holanda, la situación de la prensa católica era bastante prometedora. 25 diarios con una tirada conjunta de 800.000 copias, 5 de ellos de alcance nacional, 4 semanales de información, una gran agencia de información y algunos apostolados más. Tito había sido nombrado como consejero espiritual de los editores católicos holandeses, en gran parte por su trabajo y por la conciencia que tenía de la importancia y utilización de este medio para la evangelización. La prensa, decía, fuera de la Iglesia, es el primer púlpito del pensamiento católico, porque predica la verdad positivamente día a día. Y por predicar la verdad se ganó el odio de los hijos de la mentira, pues el gobierno nazi le empieza a seguir los pasos de cerca ya antes de la invasión de Holanda, la cual tuvo lugar finalmente en mayo de 1940. Inmediatamente, el nacionalsocialismo comienza a aprovecharse de la prensa para hacer propaganda y difundir su ideología. Por medio de leyes y normas, obligaban bajo multas y amenazas
de cierre definitivo a quienes rechazaban estas medidas, y el lector común, el católico poco instruido, quedaba expuesto a la confusión o el escándalo. El 31 de diciembre de 1941, con el aval y consenso del gran cardenal de Jong, Tito escribe una carta a todos los editores católicos, en la soledad de su celda. Las autoridades del movimiento nacional socialista han dado hace poco una orden cuya ejecución pondría a la dirección y redacción de los diarios católicos en la necesidad de entrar en conflicto con sus propios principios. Sepan que deberán rechazar formalmente tal orden si quieren conservar el carácter católico de sus diarios. Y esto, aunque tal rechazo llevase al diario a ser amenazado, multado, suspendido temporalmente o también definitivamente. No hay vía de escape, los límites han sido fijados. Obrando de otro modo se volverán corresponsables de todo el mal hecho por aquellos que quieren violentar las conciencias. Dios tendrá siempre la última palabra y Él sabrá recompensar a sus siervos fieles. Los primeros días de enero, personalmente visita a los editores de toda Holanda para entregarles la carta y escuchar sus opiniones. Los espías saben de la importancia de esta acción y, como todos preveían, Tito es arrestado el 19 de enero de 1942. Tito pasa la primera noche de prisión en Arnhem y a la mañana siguiente es conducido a Scheveningen, donde por más de 7 semanas ocupará la celda 577 en la cárcel reservada a los presos políticos holandeses. El comisario nazi Hardegen interroga a Tito sobre por qué la Iglesia rechaza al nacionalsocialismo, y Tito responde: la Iglesia lucha contra la doctrina del nacionalsocialismo no por razones políticas, sino por razones filosóficas y teológicas. Y le dice: por la confesión de mis principios, sufriré con alegría lo que sea necesario sufrir. Si recibiese de mis superiores nuevamente la misma orden, no obraría de otro modo. Tito es consciente que tales declaraciones tornan a su situación irremediable. En la soledad de su celda escribe: estoy solo, sí, pero el Señor nunca ha estado más cerca de mí. Puedo cantar mi alegría porque Él me ha permitido reencontrarlo completamente. No espero a nadie y nadie puede venir a mí. Frente al pequeño altar que fabrica en la celda con estampas, escribe esta hermosa poesía que luego en Dachau será recitada por muchos presos. Als ik u aanschouw. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou. En dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Als vraagt dat mij meer lijdensmoed, och, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor u gelijk, en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het alleruitverkorenst lot, dat mij vereent met uw God. O laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn, word ik hier niet moe. Want gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alles goed. Pero pronto debe abandonar la soledad de Scheveningen para ser conducido a Amersfoort, un campo de grandes trabajos forzados, donde cerca de 900 prisioneros intentan sobrevivir al frío glaciar, al hambre y a los maltratos de los militares nazis. La comida estaba reducida a menos de un cuarto de lo necesario para un hombre en condiciones normales, y mientras algunos morían de hambre, él dice no sentirlo por estar acostumbrado a comer tan poco, y aprovecha la ocasión para dar algo de su ración a otros. Por su precario estado de salud,
es llevado a la enfermería del campo y allí aprovecha para hacer apostolado con los demás enfermos, sean católicos, judíos o protestantes. Confiesa a muchos fingiendo una charla y el Viernes Santo, gracias al permiso de algunos guardias cómplices, pronuncia un sermón sobre la mística del sufrimiento. Más de un centenar de personas lo escuchan conmovidos. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús nuestra fuerza, la vida de Jesús, la pasión de Jesús, el primer objeto de nuestra contemplación. En este día debe haber en nosotros un clima de feliz reconocimiento, porque podemos ver la pasión de Cristo unida a nuestros sufrimientos. El comisario Hardegen le realiza un último interrogatorio para ver si el trabajo y los maltratos le habían hecho cambiar su parecer, pero como seguía firme en su fe, decide enviarlo a Dachau, de donde Tito sabía que no se regresa con vida. Dachau fue el primer campo de concentración nazi abierto el 22 de marzo de 1933. En Dachau fueron concentrados especialmente religiosos, aristócratas, intelectuales y políticos. Las estadísticas del campo hablan de 30.000 personas asesinadas, además de otros miles que murieron víctimas de las pésimas condiciones de vida. También sirvió como el campo principal para albergar prisioneros religiosos. De los 2.720 prisioneros con cargos religiosos, 2.500 eran católicos, alrededor de 100 protestantes y el resto judíos y de otras religiones. Muchos de los prisioneros eran usados en experimentos bioquímicos. El hambre, el frío y el trabajo de 13 horas por día eran literalmente letales. Algunos días morían en el campo 150 personas. En el bloque 28, el nuestro, morían todos los días de 2 a 5, cuenta en el proceso de beatificación el hermano Rafael Tigius, que acompañó y cuidó a Tito en el campo. Tito recibía a escondidas la comunión que los sacerdotes alemanes le daban, y a veces conservaba algún fragmento dentro del estuche de los lentes para hacer adoración. «Ah, hermano», le decía Tito a Rafael, «yo sé quién está conmigo. Ven, recemos recitando el Adoro te devote». Llamaba a nuestro Señor el grande y paciente prisionero en el Santísimo Sacramento. Por el trabajo forzado, la salud de Tito decayó notablemente y tuvo que ser llevado a la enfermería. El testimonio más elocuente de lo que sucedió allí es el de la misma enfermera que le colocó la inyección de ácido fénico. A ella, Tito la miraba con gran compasión, porque veía en ella una víctima más, y le regaló su rosario. En Dachau, dice la enfermera, se debía trabajar mucho y daban muy poca comida. Todos los días morían de 30 a 40 personas de tifus, por los maltratos o por extenuación. Entre nosotros, al que se negaba a colaborar en el maltrato de los prisioneros, se le imponía el dilema, o la fusilación o el suicidio. Cuando llegó al hospital del campo, Tito tenía los pies entumecidos por la edema y una grave diarrea. A su llegada ya estaba en la lista de los muertos. Él estuvo 2 días sin conocimiento. Después el médico me dijo que le pusiera una inyección de ácido fénico. Yo personalmente puse la inyección. Estaba presente en el momento de su muerte. Esto tuvo lugar el 26 de julio de 1942. Todo el día me sentí mal. Aquella inyección me había impresionado tanto, mientras que en otros casos no me producía ninguna impresión. El 3 de noviembre de 1985, Juan Pablo II predicaba en la homilía de la Santa Misa de Beatificación de Tito. En medio del campo de concentración, que es el marco infame de nuestro siglo, Dios ha encontrado a Tito Brandsma digno de sí. Sí, Dios lo ha probado. Los que fueron deportados a los campos de concentración saben bien qué clase de calvario humano fueron aquellos lugares de castigo. Los campos de concentración han sido organizados según el programa del desprecio del hombre, según el programa del odio. No responder al odio con odio, sino con amor. Esa es tal vez una de las más grandes pruebas de las fuerzas morales del hombre. Así le ha hablado la cruz de Cristo a Brandsma,
así habla a cada uno de nosotros. Tito mismo escribía en los comentarios a las estaciones del Vía Crucis: qué delicadeza por tu parte, oh Jesús, a lo largo del camino de la cruz, el dejarnos tu divino rostro como un recuerdo de tu sufrimiento, con el velo con el que una buena mujer quiso secar tu cara. Ojalá quedase este rostro grabado profundamente en mi memoria, para que pueda siempre ver frente a mí tu sufrimiento como un ejemplo. Oh Jesús, tierno y humilde de corazón, transforma nuestro rostro y hazlo semejante al tuyo.